Muy buenos días. Manuel Ventura nuevamente, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. La astronomía en la Biblia. ¿Cuánto de astronomía podemos encontrar en la Biblia? Nos sorprendería conocer y saber que Dios desde un comienzo usa la astronomía en forma muy amplia dentro de toda la Biblia. No solamente desde el Génesis, sino lo vamos a ver reflejado en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en el Nuevo y también lo vamos a ver en Apocalipsis, y vamos a descubrir que la astronomía nos cuenta la gloria de Dios. Y vamos a darnos cuenta que justamente son los eventos astronómicos que nos van a ratificar la existencia de nuestro Dios y el control que tiene Dios sobre su creación y cómo ésta realmente habla de la grandeza de nuestro Dios. Hace unos días, Arraigados en la Fe me invitó a dar justamente una conferencia sobre la astronomía en la Biblia. Yo les voy a invitar a verlo a continuación. Arraigados sobre la Fe es un ministerio dirigido por jóvenes cristianos dedicados a fomentar la educación cristiana y los estudios bíblicos. Ahí podrán llevar muchos cursos de muy buena calidad en forma gratuita. Yo los invito a visitar su página y a observar los cursos que ellos siempre tienen disponibles para todos ustedes. Bueno, vayamos a ver la conferencia y espero sus comentarios al final. Muy buenas tardes. En esta conferencia que tiene Arraigados sobre la Roca todos los domingos, les traemos aquí un nuevo tema interesante acerca del estudio de los astros para la importancia bíblica. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a nuestro expositor de la tarde, estimado licenciado Manuel Ventura. Que comience entonces esta conferencia. Bienvenido, estimado invitado. Muy buenas tardes, Manuel Ventura con ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema que es bastante interesante y sobre el cual no hay mucha información, lamentablemente. Es la astronomía en la Biblia. ¿Qué cosa es la astronomía en la Biblia? La astronomía es la observación de los astros y, como vamos a descubrir más en unos minutos, es una ciencia exacta. En realidad, la astronomía, tal como la conocemos hoy en día, es una ciencia muy exacta. Tanto así que podemos predecir con exactitud, por ejemplo, todos los eclipses lunares, lo que van a ser los eclipses solares, si estos van a ser parciales, totales, y lo que vamos a descubrir también cuáles son las famosas lunas rojas, que hoy en día, gracias a la astronomía, sabemos que es un fenómeno totalmente atmosférico. Es decir, que es la refracción de la luz cuando la luna está sobre el horizonte, la refracción de la luz del sol refleja sobre la luz una distorsión de color, lo cual pinta a la luna de un color naranja rojizo o un color rojizo, lo que la Biblia menciona como las lunas de sangre. Entonces vamos a descubrir un poco, les pido nos acompañen a poder ver esta presentación y vamos a aventurarnos a descubrir un poco lo que es la astronomía dentro de la Biblia. Brian, estamos viendo ya las diapositivas. Vamos a ver que la astronomía es muy importante entender que es muy diferente de lo que es la astrología. La astronomía es una ciencia exacta que está basada en el estudio de los astros y su desplazamiento, su orden en el espacio y otras. La astronomía es la capacidad de poder observar los astros y poder demarcar cuáles son sus movimientos y poder determinar lo que hoy día conocemos como un mapa de todo lo que son los astros en el espacio. Esta astronomía nos dice que se va a mover como reloj suizo. Como ya les comenté, nosotros podemos predecir hoy en día con mucha exactitud lo que son los eclipses lunares, los eclipses solares, y si estos son parciales o si estos son totales,
y podemos predecirlos con muchos años de anticipación, ya que, como digo, esto es una ciencia exacta. La astrología, y de ahí la gran diferencia, es ver cuál es el efecto de los astros sobre las personas. Esto es algo que sí ha estado vetado por Dios desde el inicio, porque no es una ciencia y mucho menos es una ciencia exacta. Es decir, la influencia de los astros sobre las personas es lo que se conoce como astrología. Y el hombre, por lo general, siempre se ha visto tentado a buscar la astrología. Pero nuestro estudio se va a orientar exclusivamente a la astronomía. Muy bien, ¿desde dónde se menciona la astronomía en la Biblia? Desde el inicio. En Génesis 1:14 vamos a encontrar de que los astros fueron puestos en el firmamento para que sirvan para señales de los tiempos establecidos, los días, los años, las estaciones, los inicios y los fines de temporada. Por ejemplo, en la cultura Tiahuanaco, en el Perú, podemos descubrir en sus ruinas que ellos tenían unas construcciones en las cuales observaban los astros, observaban el sol, y sabían perfectamente en qué momento era el equinoccio de verano y de invierno, los solsticios, y de esta manera podían definir en qué momento sembrar y en qué momento iniciar las cosechas. Entonces, la Biblia nos enseña ya desde el Génesis de que Dios tiene una función con los astros, porque, reitero, al ser una ciencia exacta, nos permite determinar con exactitud el inicio de las temporadas, el inicio de los tiempos y sobre todo la cuenta de los años. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros, los occidentales, usamos el calendario solar, es decir, el calendario gregoriano. Sin embargo, los hebreos siempre hasta el día de hoy han usado el calendario lunar. Hay una gran diferencia porque al considerar el inicio de los tiempos desde la aparición de la luna, es decir, desde el primer rayo lunar, va a ser diferente que contar los años con el calendario solar. Y esto es importante para poder entender todo lo que son las profecías bíblicas, y lo vamos a ver en algún momento, de que justamente la luna es la que marca el tiempo de los días. Y entonces vemos ya que desde el Génesis, Dios dice que pone las lumbreras justamente para poder definir los tiempos y las señales de los tiempos. Y entonces vamos a ir descubriendo poco a poco que en la Biblia se menciona más de una vez justamente estas señales que se dan en el cielo, es decir, en los astros, y los cuales tenemos que aprender a observar. Vamos a ver algunas traducciones. La Reina Valera de 1909 dice, y es subrayado en rojo, que sean por señales. Es decir, que una de sus funciones es justamente marcar las señales que Dios nos va a dar. Es decir, Dios nos va a dar indicios sobre las señales que se presentarán en los cielos. También en la traducción de las Sagradas Escrituras dice, y por los tiempos determinados. Y en la traducción inglesa, en la King James, las cuales muchos dicen que es una de las mejores traducciones que hay, también dice de que va a ser justamente como señales de los tiempos. Entonces, ya de por sí podemos ver de que efectivamente dentro de la Biblia estamos viendo que la astronomía tiene realmente una importancia muy marcada. Muy bien, en Jeremías capítulo 10 podemos ver que justamente el Señor le dice a su pueblo que ellos no deben de tener temor de las señales de los cielos y que no se deben de aterrorizar de ellas, y que si las otras naciones lo tienen es porque no tienen a Dios de su lado. Y esto es bien importante, porque justamente mucha gente, como habíamos estado viendo al inicio, busca la astrología, y entonces la astrología hace que mucha gente tenga temor de las señales en los cielos. En el caso nuestro, en el caso de aquellos que somos creyentes, las señales en los cielos se nos es dada para observarlas y para maravillarnos de cómo Dios ha previsto todo este engranaje milimétricamente y en el cual Él nos muestra su control absoluto sobre su creación. Y eso es lo más importante que debemos de tener en cuenta, que la astronomía en la Biblia ha sido dada a nosotros los creyentes para asombrarnos de lo que Dios ha hecho milimétricamente a lo largo del tiempo. Hay un punto bien interesante, porque en Jeremías 31:35 dice, habla sobre las leyes de la luna.
Y esto es bien interesante porque después dice, el que agita el mar para que bramen sus olas. Hoy por hoy se sabe perfectamente que los ciclos lunares alteran justamente las mareas. Es decir, la forma, y si tú entras, por ejemplo, a la página de la Marina de Guerra del Perú y entras a hidrografía, vas a encontrar dónde va a estar la marea alta y dónde va a estar la marea baja. ¿Cómo puede predecir la Marina de Guerra estas cosas? Simplemente tienen un calendario donde saben perfectamente en qué momento de luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, y estas posiciones de la luna alteran justamente las mareas, la alta mar y la baja mar. Y entonces aquí ya vemos que en Jeremías se nos hablaba de una ley que hoy día conocemos tranquilamente y que si ustedes entran a cualquier página de hidrografía, van a poder conocer cuándo se va a dar la marea alta y cuándo se van a dar las mareas bajas. Entonces, vemos que los efectos de la astronomía tienen efectos también sobre la creación. Y este es un punto importante que vamos a ir tomando nota porque esto en el Salmo 104:19 nos especifica que justamente la luna, es decir, la lumbrera noche, es la que marca las estaciones. Y es justamente observando el ciclo lunar en el cual nosotros podemos predecir con exactitud los inicios y los fines de la temporada. Reitero, nosotros los occidentales nos manejamos mucho con el calendario solar. Más desde la creación, Dios siempre usó el calendario lunar. La astronomía también está ampliamente difundida en el libro de Job. El libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, es bien interesante porque tiene muchos detalles científicos que hoy en día la ciencia ha determinado como cierta. Y además vamos a encontrar que en este libro Dios pone el preámbulo de lo que significa la astronomía y que Él creó las constelaciones como lo vamos a ver en los próximos segundos. Entonces, dentro del libro de Job vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, que Job afirma que el aire tiene peso. Ahora imagínense, esto no se descubrió sino muy entrada en nuestros siglos, es decir, más o menos alrededor del siglo XVII. Entonces, nosotros podemos ver que la Biblia ya hablaba de que el aire tiene peso en el libro de Job, que fue escrito hace mucho más de esto, casi más de 4000 años, y entonces podemos tener la certeza de que la Biblia menciona principios físicos y astrofísicos desde muchísimo antes que se descubrieran. Por ejemplo, también se menciona que el relámpago es el camino del trueno. Durante muchos siglos no se sabía por qué cuando caía un relámpago, es decir, el rayo, entonces después había un estruendo. Entonces, hoy por hoy sabemos de que justamente el rayo es una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica llega a alcanzar temperaturas de hasta 30.000 grados. Quiere decir que imaginemos por un segundo que en este espacio está pasando el rayo y este pequeño espacio entre mis manos está calentado a 30.000 grados de temperatura. Pero cuando la descarga eléctrica termina, el aire que lo rodea, que está más frío, presiona sobre el aire más ligero que ha sido calentado por el rayo y esto hace que el aire se desplace por dentro de ese pequeño espacio y rompa la velocidad del sonido y es lo que hoy día conocemos como los truenos. Esto no se descubre sino hasta el siglo XIX de nuestra era. Sin embargo, ya podemos verlo claramente definida en el libro de Job, que la Tierra está suspendida en el espacio. Dice la Tierra cuelga de la nada. En el concepto original dice la Tierra está suspendida en la nada. Hoy por hoy ya sabemos, gracias a los viajes espaciales, que efectivamente la Tierra pareciera flotar en medio del espacio. También nos habla sobre las leyes del agua. Es muy interesante porque hoy por hoy todos hemos estudiado ya en el colegio el ciclo del agua, que es la evaporación, la condensación y la precipitación. Y este ciclo del agua, que se descubrió también muy entrada en los siglos en nuestra era, ya se menciona en el libro de Job. Ahora, veamos qué cosa habla el libro de Job sobre la astronomía, que es nuestro tema de ahora. Pero quería hacerles esta introducción porque es importante darnos cuenta de que el libro de Job tiene muchos principios que hoy en día la física y la astrofísica han demostrado que son 100% ciertas.
Y entonces está justamente Dios comentando con Job y preguntándole a Job después de una confrontación que tienen ellos, y dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Las Pléyades hoy día conocemos que es parte del firmamento que estamos observando. ¿O desatarás tú las ligaduras de Orión o otra constelación que hoy día la conocemos? ¿Sacarás tú el tiempo las constelaciones de los cielos? Le pregunta Dios a Job. Y entonces, un punto muy importante, las constelaciones, tal como las conocemos hoy en día, ya estaban definidas por Dios. ¿Por qué Dios está haciéndole una afirmación a Job en la pregunta de que las constelaciones en los cielos ya existen? Y entonces le pregunta a Job, ¿serás tú capaz de deshacerlas? Es decir, de sacarlas de su lugar, o guiarás tú a la Osa Mayor, otra constelación que hoy en día conocemos a perfección, o a sus hijos. Y entonces continúa el relato de Dios hacia Job, mencionándole que la astronomía ha sido puesta por Dios en los cielos con una finalidad específica. Aquellos que hemos navegado alguna vez en nuestra vida, ya que antes también pertenecía a la Marina Mercante, nosotros navegábamos justamente fijándonos en los astros. Parte de nuestro entrenamiento era poder navegar usando los astros. Es decir, lo que hacíamos nosotros, agarrábamos cartas, que son las cartas de las constelaciones, y lo que hacíamos era con un astrolabio, lo que hemos conocido en el colegio, que es un poco más sofisticado, y entonces las estrellas se bajan sobre el horizonte y en la carta de navegación se marca una ruta. ¿Por qué se usó durante muchos siglos justamente la navegación en base a las estrellas? Porque la astronomía es una ciencia exacta. Es decir, el firmamento literalmente es como un reloj suizo. Es decir, que es todo 100% predecible y como vamos a aprender en los próximos segundos, Dios lo va a usar justamente para enseñarnos su creación. Es decir, que las constelaciones y los astros nos van a hablar a nosotros sobre justamente el poder creativo de Dios. También Jesús hizo muchas afirmaciones sobre los astros. En Lucas capítulo 21, justamente hablando sobre los tiempos finales, dice que habrá terremotos, lugares de hambre, pestilencias, y habrá grandes señales del cielo. Recordemos que cuando Jesús hace esta afirmación, el libro de Apocalipsis todavía no existe. Es decir, el libro de Apocalipsis se escribiría aproximadamente en el año 90 después de Cristo, más o menos alrededor de unos 60 años después de esta afirmación. También en Lucas 21-25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y esto es bien interesante porque quien está afirmando estos detalles es justamente nuestro Señor. Y entonces las señales en el sol y la luna, que son la lumbrera mayor y la lumbrera menor, están definidas para justamente hacer señales de los últimos tiempos. En Mateo 16:39, justamente Jesús, en una confrontación con los fariseos de la época, les dice que si los fariseos no son capaces de entender las señales de ese momento, es decir, de la llegada del Mesías, mucho menos entenderían las señales de los tiempos. Es decir, ellos decían, vemos las nubes y ese va a llover hoy en la noche. Ellos veían las estrellas con claridad y decían, hoy día va a ser un día tranquilo. Y Jesús le dice, ustedes están desfasados, o sea, no se dan cuenta y no han entendido que ustedes no se percatan de las señales, porque si no, se hubieran dado cuenta que quien les está hablando es el Mesías. Entonces, es bien interesante porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a usar la astronomía en nuestros estudios bíblicos. Y vamos a descubrir en unos minutos detalles bastante interesantes. Otras señales que hablan ya en el libro de los Hechos, que justamente cuando Pedro hace su famosa presentación en el día de Pentecostés y cita al profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu, lo cual esa profecía se cumple ese día, y aquí vamos a descubrir
que las profecías justamente no necesariamente se cumplen en orden cronológico y tampoco necesariamente se cumplen verso tras verso, sino que muchas veces hay espacios entre un verso y otro. Y entonces Pedro cita a Joel y dice que en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y entonces ya todos sabemos que en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, el cual mora en todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y continúa el relato y dice que profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquí nos está hablando de eclipses y lo que hablábamos hace un momento sobre la luna en sangre. Recuerdan que les comenté de que ahora sabemos que las lunas rojas son predecibles. Por ejemplo, en junio del próximo año va a haber una, y es justamente porque cuando la luna está en el borde del horizonte de la Tierra, la refracción de la luz solar hace que la luna se tiña de ese color rojizo, y es lo que la Biblia menciona como lunas de sangre. Y es bien interesante porque este detalle también lo registran los historiadores. Por ejemplo, en el informe que manda Poncio Pilatos el día de la crucifixión del Señor, Tácito, que es un historiador romano, es un senador, es un historiador del primer siglo, menciona que en uno de los oficios que envía Poncio Pilatos al emperador informando sobre la crucifixión del Señor, menciona de que esa noche hubo una luna que se tiñó de sangre. Y recordemos que los romanos eran muy propensos a los temas justamente de la astrología. Entonces, lo que hizo probablemente Pilatos es relacionar el evento de la luna roja con la crucifixión de Jesús. Pero aquí nos está hablando que justamente este tipo de profecías que se cumplirán, de acuerdo a Apocalipsis, antes de la segunda venida de Jesús y, por todos los entendidos, en vísperas o durante el tiempo de la tribulación. Es decir, hacia finales de la tribulación, entonces el sol se oscurecerá, probablemente un eclipse mayor, y la luna se teñirá de sangre, es decir, por lo que hemos aprendido sobre la refracción de la luz solar sobre la Tierra, la cual se refleja nuevamente sobre la luna, esta tendrá un color rojizo. Esta parte de la profecía aún no se ha cumplido. Entonces podemos ver que no necesariamente todas las profecías se cumple versículo por versículo y tampoco se tiene que cumplir necesariamente en un orden cronológico. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función de la astronomía? ¿Cuál es su principal función dentro de la Biblia? El Salmo 19.1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Y acá empezamos a descubrir cuál es la razón principal. Los astros fueron puestos ahí para que tú y yo, que somos creyentes, nos asombremos de la maravilla de Dios y cómo el Dios nunca ha dejado de tener el control sobre su creación. Es decir, no solamente creó los astros, no solamente les dio forma, les dio una función, sino que además tienen una función importante en nosotros ahorita, en pleno siglo XXI, que es darnos cuenta de que Dios preveyó todas estas cosas para que nosotros nos asombremos de las cosas que Dios tenía previstas, para que nos demos cuenta que su creación cuentan de la fineza y la forma milimétrica en la cual Dios dio a cada astro una función específica. Entonces, vemos en este salmo de que la creación tiene una función clara y específica, que es anunciar la obra de sus manos. Entonces, nosotros debemos usar sabiamente los datos astronómicos para poder aprender y descubrir cosas que están en la Biblia, pero que aparentemente no están. Y vamos a ver 3 ejemplos, ya que justamente el firmamento nos cuenta sobre la obra de sus manos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Un breve análisis vamos a hacer observando los tiempos. Y para esto les pido su máxima atención en este pequeño relato. En Hebreos capítulo 9,
después de la conversión de Pablo, Pablo dice que va a Damasco, entonces se le abren los ojos, es bautizado, empieza a predicar y resulta de que tanto los judíos y ahora también los gentiles lo quieren matar. Entonces los discípulos lo descuelgan a Pablo por los muros de Damasco y eso es lo que nos relata justamente el verso 25. Y el verso 26 del mismo capítulo nos dice de que llegó a Jerusalén. Entonces diera la impresión que entre el verso 25 con el verso 26 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles es correlativo, es decir, que lo descuelgan del muro y Pablo va justamente a Jerusalén. Es lo que a primera vista entenderíamos del relato. Sin embargo, cuando cruzamos esta información con el capítulo 1 de Gálatas, vamos a descubrir por el mismo Pablo que dice que después que salió de Damasco, se fue 3 años a Arabia, después se vuelve a Damasco y recién se va a Jerusalén. Entonces, entre el versículo 25 y versículo 26 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, descubrimos que hay por lo menos 3 años de distancia. Ahora, ¿por qué les hago esta introducción? Porque vamos entonces ahora a ver justamente cómo la astronomía nos va a ayudar a darnos cuenta la cantidad de años que hay entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 del Génesis. Muy bien, en el capítulo 1 del Génesis se usa una palabra hebrea que quiere decir vará. ¿Qué quiere decir crear de la nada? Es decir, yo creo algo de la nada. Sin embargo, en los versos posteriores, cuando se continúa el tema de la creación, ya no se vuelve a usar el término vará, sino se usan 4 verbos distintos que es yatzar, hayá y yazá, que son verbos en los cuales dice que el concepto es crear o dar forma sobre algo ya existente, o dar movimiento a algo que ya existe. Entonces, en primera visión, podríamos darnos cuenta que entre el verso 1 y el verso 2 pareciera haber una continuidad. Eso es lo que entenderíamos. Sin embargo, ya los propios verbos utilizados en el original nos dan la impresión de que algo pasó en el interín, es decir, que hubo un espacio. Ahora, ¿cómo lo pruebas? Porque tú llegas a esa conclusión y creo que la mayoría de los que han estudiado este capítulo 1 de Génesis han llegado a la conclusión que entre el verso 1 y el verso 2 hay un espacio de tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo pruebas? Entonces ahí es donde entra la astronomía nuevamente. Nosotros hoy por hoy ya sabemos que la velocidad de la luz es 299.792 kilómetros, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, si yo tuviera una nave y pudiera volar a la velocidad de la luz, podría ir y regresar del Sol en 8 minutos. Sin embargo, si ustedes pudieran tomar un avión comercial y hacer el mismo viaje, demorarían 50 años. Entonces, al poder medir la velocidad de la luz, puedo medir distancias que están muy lejos de mí, como las distancias a las estrellas. Y entonces recurrimos a la astronomía y descubrimos de que hay estrellas que hoy día observamos, pero que ya se apagaron. Es decir, que en algún momento estuvieron dando luz y que hoy día ya se apagaron. Sin embargo, seguimos observando el haz de luz emitido cuando esa estrella tenía vida, es decir, cuando estaba emitiendo luz, ya que todas las estrellas se van autoconsumiendo cumpliendo la segunda ley de la termodinámica. Y entonces, al medir esa luz, podemos determinar tranquilamente de que la Tierra es mucho más antigua que la creación del hombre. Y entonces descubrimos que la Tierra tiene más o menos alrededor de 3.000 millones de años luz, lo cual nos indica que la Tierra tiene una antigüedad de más o menos 14.000 millones de años, que algunos dicen que son 4.800 millones de años, millones más, millones menos. Lo que sí está claro es que la creación original, es decir, la Tierra, el planeta Tierra, las estrellas, el Sol, la Luna, tienen muchos más millones de años de los que pensamos.
¿Quién nos lo dice? La astronomía. La astronomía, reitero, es una ciencia exacta y no tiene error. Y entonces ahora tenemos una prueba científica de que entre el verso 1 y el verso 2 del Génesis 1 tenemos una prueba científica de que hay una distancia de años, la cual la Biblia no nos especifica y no nos muestra. Descubrimos algunos destellos más adelante leyendo otros libros del Antiguo Testamento, en el cual vemos que en ese interín se crearon los ángeles y fue la rebelión de los ángeles, nació el pecado de Satanás, etcétera. Y esas son deducciones en las que llevamos que entre el verso 1 y el verso 2, efectivamente, de acuerdo a la astronomía, existe una brecha de años que pueden ser 4.000 millones de años, 14.000, es irrelevante si realmente son 4.000 o 14.000, porque en realidad a nosotros, si fueron 1.000, 4.000 o 14.000, no afecta lo que nosotros tenemos que ver en este momento. Lo que sí podemos afirmar con toda seguridad, que basados en los estudios astronómicos, basados en la velocidad de la luz, y que es una ciencia exacta, podemos determinar que las distancias entre las estrellas y nosotros, existe la distancia que nos permite aproximarnos a una posibilidad muy certera de su creación, ya que la luz, al ser medible y haberse tardado todo ese tiempo en llegar a la Tierra, podemos determinar que cuando empezó a emitir la luz, se tarda esa cantidad de millones de años en llegar a nosotros. Entonces, ahora sí tenemos una prueba fehaciente e irrefutable de que entre el verso 1 y el verso 2 del Génesis existe un gran tiempo. Porque el verbo vará y los verbos que hemos mencionado, entre ellos el asá, nos determinan que la creación en sí se llevó mucho antes que la creación de nosotros, los seres humanos. Entonces ahora empezamos a descubrir qué interesante es la astronomía en nuestro tiempo. Dice que en la actualidad, lo que acabamos de comentar, de que la medida de la luz nos permite determinar los tiempos en los cuales las estrellas que siguen iluminándonos y que ya están apagadas aún se ven, y eso nos permite determinar las distancias y los tiempos. Muy bien. Hay un fenómeno astronómico que es bastante controversial y se cumplió o se dio a cabo el 23 de septiembre de 2017, justo durante la fiesta de las trompetas en el año 2017. Ahora, se los voy a comentar y se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo investiguen. Este fenómeno astronómico que vamos a ver en este momento es el cumplimiento de Apocalipsis 12:1. Yo les voy a presentar las pruebas y ustedes tendrán que llegar a su conclusión. Ahora, antes de pasar a las pruebas, yo les voy a decir algo y ya lo he mencionado, pero lo voy a reiterar porque es muy importante tenerlo en cuenta. Los libros proféticos en general, llámese Daniel, Apocalipsis, etcétera, no se cumplen en forma cronológica. Métanse esto en su cabecita. No se cumplen en orden cronológica. O sea, no necesariamente se cumple capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y así sucesivamente. Justamente Dios, en su sabiduría, para que nosotros no caigamos en una función tipo agorero, es decir, y ahora toca que venga esto y ahora viene aquello, justamente en esa sabiduría de Dios nos dio las revelaciones para que nuevamente nos asombremos de lo que va sucediendo y nosotros tengamos la convicción de que hemos creído en el Dios real, porque las evidencias que vemos es el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, las profecías no necesariamente se cumplen en orden cronológico y tampoco se cumplen verso por verso. Acabamos de ver en el caso de Joel, sobre la profecía de Joel, de que hay una parte de la profecía de Joel que aún no se cumple y que se cumplirá en la víspera o en el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Igualmente, vamos a tomar el ejemplo de las 70 semanas de Daniel. Todos aquellos que hemos estudiado el tema de las 70 semanas de Daniel, sabemos que hay una semana en el aire, es decir, que del capítulo 9 del libro de Daniel hay una semana que quedó en el aire. Sin embargo, capítulos después
las profecías de Daniel se han cumplido. Esto quiere decir o reafirma que las profecías no necesariamente se van a cumplir en un orden cronológico. Y eso se los digo porque así lleguemos a la conclusión de que este fenómeno astronómico que vamos a verlo en este momento es el cumplimiento de Apocalipsis 12.1, no significa que se haya cumplido el capítulo entero, porque vamos a descubrir que esto falta una señal más antes que se desarrolle el capítulo 12. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Apocalipsis 12.1? Que habrá una gran señal en el cielo sobre una mujer que está vestida del sol con la luna a sus pies y que estará en estado y que estará gestando y que dará a luz dará a luz un hijo. Pero lo que arranca es diciendo que habrá una señal ¿en dónde? En el cielo. Y después habrá un cumplimiento en la tierra. Esa parte no se ha desarrollado. Entonces vamos a descubrir un poquito cómo se llevó a cabo este fenómeno. Aquí podemos ver de que aquí está la constelación de Virgo, que representa a la mujer. Está la corona de las 12 estrellas. Hay 9 estrellas más 3 planetas alineados, que son Venus, Marte y Mercurio, y vemos al Sol sobre la cabeza de la mujer y la Luna en la parte inferior. Y aquí adentro podemos ver estos dibujitos, es el Júpiter. Es decir, Júpiter entra a la zona del vientre de Virgo y se mantiene aquí durante 9 meses, y al 9º mes recién sale. Este fenómeno astronómico es único en toda la historia astronómica en la cual tenemos registros. Algunos astrónomos dicen de que este evento se da cada 7.000 años. Otros astrónomos dicen que este es un evento único y que no se volverá a repetir nunca más en la historia del hombre. Lo interesante es que toda la descripción del verso 1 de Apocalipsis 12 se cumple justamente en esta constelación. Recordemos lo que hemos visto en el libro de Job, que las constelaciones habían sido concebidas por Dios mismo. ¿Cómo nos ayuda entonces la astronomía en nuestros estudios bíblicos? Mucha gente dice de que la Biblia no dice cuándo nació Jesús. Y, por ejemplo, no se festeja en el mes de diciembre. Pero realmente Jesús nació en diciembre, o sea, podemos saber que Jesús nació en otro tiempo, y la Biblia sí lo dice, solo que hay que ordenar los datos. Yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en clases de matemáticas, y entonces el profesor nos decía algo así como que si el bus sale a 30 kilómetros por hora y hace 5 paradas de 10 minutos y tiene que recorrer 80 kilómetros, ¿cuánto tiempo tardará desde que salió hasta el punto final? Y entonces hacíamos una serie de cálculos, tomábamos los datos y llegábamos a la respuesta. Bueno, les cuento algo, la Biblia es algo así. Dios nos ha dado las piezas del rompecabezas y todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la Biblia. Solo que tenemos que tomar los datos y ordenarlos. Entonces vamos a hacer 2 ejemplos para saber cómo la astronomía nos ayuda en nuestros estudios bíblicos. Entonces, siempre nos enseñaron que Jesús nació en diciembre, y es más, como yo le comentaba a muchos amigos, cuando descubrí esto hace unos meses atrás, entonces le dije, ¿por qué nunca nos han enseñado esto? Siempre nos han dejado en creer de que Jesús nació en diciembre. Y entonces vamos a darnos cuenta que la Biblia nos dice que Jesús no nació en diciembre. Y para eso vamos a tomar algunos datos que están en la Biblia, que están en Mateo y están en Lucas, de los cuales me voy a saltar rápidamente algunos, y si ustedes desean verlo con más detalle, yo tengo un video publicado en YouTube en el cual explico con mucho detalle, dura un poco más de 1h15 la explicación de cuándo nació Jesús, porque hay muchos datos históricos a revisar. Entonces yo lo voy a correr muy rapidito, voy a hacer un resumen muy rapidito para que ustedes entiendan la importancia de descubrir la astronomía dentro de la Biblia y cómo la astronomía nos ayuda en los estudios bíblicos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar algunos datos de Mateo y otros datos de Lucas. Acá hay un dato interesante en Mateo 2.9.
que yo siempre pasé por alto y recién me percaté hace unos meses, que justamente cuando inicia mi estudio, ¿no? Entonces, dice que habiendo oído el rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entonces, estamos viendo que hay una estrella que siguen los magos, que siguen los sabios, los sacerdotes, persas, que están siguiendo. Es decir, hay un movimiento entre lo que se mueven los magos y que se mueve los astros, o el astro que es la estrella que están siguiendo. Y dice que en un momento la estrella se detiene sobre el niño. Y después de que se detiene sobre el niño, el relato nos dice que vuelven a ver la estrella y entonces los magos se regocijan nuevamente porque hasta ese momento no habían llegado a adorar al niño. Entonces vemos una estrella que se mueve, que se detiene y que se vuelve a mover. Entonces vamos a agarrar esa pieza del rompecabezas y lo vamos a dejar un minuto ahí. Y vamos a empezar a resolver todos los datos que tiene la Biblia para nosotros. Entonces, en primer lugar, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Es decir, para eso hay en la Biblia muchísimos detalles. En primer lugar, nos dice Lucas que el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías, que es de la orden de Abías, ojo, mucho detalle a ese punto, es de la orden de Abías, y que se encontraba sirviendo en el templo, y que bueno, le tocó la suerte y entra a adorar, etc. En primer lugar, esto nos ubica al encuentro entre Gabriel y Zacarías, más o menos en el mes de junio, ya que podemos ver en el Antiguo Testamento que de acuerdo a la orden de Abías, cuando les tocaría ministrar, y por eso podemos saber de que el encuentro entre Gabriel y Zacarías se da en el mes de junio. Entonces la Biblia también nos dice que terminado su servicio, regresa a su casa, embaraza a Elizabeth. Esto entonces ocurre en julio. También la Biblia nos dice que después de 6 meses, o sea, estando ya Elizabeth 6 meses de embarazo, entonces se le aparece nuevamente Gabriel, ahora a María, y le dice que concebirá un hijo. El mismo relato nos dice que María en ese tiempo va a visitar a su prima, a Elizabeth, y que cuando María hace la salutación a Elizabeth, entonces Juan el Bautista, que ya es un feto avanzado en el vientre de María, dice que salta de regocijo, y entonces ahí viene la famosa declaración de Elizabeth, que dice, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, es decir, que nos deja claro de que María ya estaba embarazada. Si Elizabeth sale embarazada en julio, quiere decir de que María empieza su gestación en el mes de diciembre. De ahí es importante ver los datos que nos da la Biblia e ir armando, así como armábamos los problemas matemáticos en el colegio, ir armando la estructura. Entonces, si María sale embarazada en diciembre, el nacimiento de Jesús se debe dar 9 meses después, que eso nos ubica en octubre. ¿Qué parte de los relatos pueden afirmarnos esto? Dice la declaración del ángel de que los pastores estaban con el rebaño, es decir, estaban en la noche con el rebaño. Esto ya nos habla de que es un clima templado, porque Israel en diciembre es invierno. Y la costumbre hasta el día de hoy es que los rebaños no pueden permanecer en el exterior en invierno porque se mueren. Entonces, el hablarnos que los pastores están con el rebaño nuevamente nos ubica en un tiempo templado, es decir, en las fiestas del otoño, el inicio de las fiestas del otoño, las fiestas del Sukkot. Entonces, hay otro dato importante. Dice que Herodes el Grande estaba vivo. Ahora, sabemos que Herodes el Grande, de acuerdo a la historia universal, murió en el 4 AC. Entonces, ya de por sí, Jesús no nace en el 0. Y ahorita estamos por lo menos en el 4,5 hacia el 5 AC, ya que Herodes el Grande muere en el 4 AC. Por ende, el nacimiento de Jesús tiene que suceder antes de que muera Herodes. Pero a su vez también hay otro dato histórico. Nos dice de que es el primer censo de Cireno, que su nombre romano es Publio Sulpicio Quirino. Yo me hubiera suicidado con ese nombre. Pero bueno, el tema está que este historiador Tácito, que ya lo he mencionado antes, registra a Cireno. Cireno es un nombre en griego y Publio Sulpicio es un nombre romano. Es el nombre romano. Resulta que este Cireno hizo 2 censos.
uno en el 7AC y un segundo en el 6DC, cuando le entregan los territorios quitados a uno de los hijos de Herodes, y entonces hace un censo justamente para poder tomar el control de esa tierra. Entonces ya tenemos dos datos históricos, el 4AC y ahora el censo de Cireno ya nos ubica hasta en el 7AC. Pero además tenemos que dice que César Augusto era el emperador. Entonces nos abre la ventana desde el 27AC hasta el 14DC. Y es bien interesante porque entonces ahora tú empiezas a hacer un cruce de información y estos datos históricos te van ubicando en el 7AC. Y entonces ahora vemos la astronomía, porque ahora, si bien es cierto, aún no hemos podido definir en qué fecha nació Jesús, los datos históricos ya nos están ubicando en una ventana mucho más pequeña de tiempo. Entonces, busquemos un dato astronómico que calce con la descripción que nos ha enseñado Mateo, que es una estrella que se mueve, que se detiene y se vuelve a mover. Bueno, resulta que la conjunción de Júpiter-Saturno se da cada 20 años, pero la conjunción de Júpiter-Saturno, Marte y la Tierra se da cada 850 años cuando esta sucede en la constelación de Piscis. Ahora, vamos por partes y por cucharadas. Yo les voy a dejar una tarea. ¿Cómo sabían estos magos de esta profecía? Porque cuando se presentan ante Herodes, dicen claramente, hemos venido a adorar al rey de los judíos que acaba de nacer. Y ojo que se están presentando ante Herodes, no se están presentando a cualquiera, se están presentando ante Herodes, que supuestamente tenía el título del rey de los judíos otorgado por el Imperio Romano ya desde el 44 AC. Es decir, que cuando se da el evento de la visita de los magos ante Herodes, Herodes tenía el título de rey de los judíos. Sin embargo, los magos les dice que han venido a adorar al rey de los judíos que acaba de nacer. Ahora, en el año 1603, Kepler, el astrónomo Kepler, descubre justamente este tema, de que la conjunción de Júpiter, Saturno, Marte y la Tierra, es decir, todos los cuatro planetas están alineados y están caminando juntos. Está Marte, la Tierra, Júpiter y Saturno, y todos nos movemos en juntos. ¿Qué hace esto? Que la conjunción que normalmente se da entre Júpiter y Saturno, que cuando no están alineados y que sea cada 20 años, que por ejemplo se va a dar el 14 de diciembre de este año, y por eso le digo que la astronomía es 100% predecible, la vamos a ver una sola vez, en diciembre. Pero cuando estos planetas están alineados, resulta que la conjunción pareciera verse 3 veces en el año. Es decir, la primera fecha de la aparición de la conjunción es entre fines de marzo, inicios de abril, que es cuando inician el viaje los magos. Porque dice, ¿de dónde venían siguiendo la estrella? Eso nos habla de una estrella en movimiento. Desde Oriente, es decir, desde su punto de observación, al estarse moviendo todos estos planetas en forma alineada, daba la impresión de que la estrella se movía. Es decir, la primera conjunción que se ve cuando se da este fenómeno, que se presenta solamente cada 850 años, lo cual es predecible, eso significa que los astrónomos, los magos, sabían de la profecía y sabían que cuando se dieran todos estos elementos se iba a cumplir. Entonces, empiezan a seguirla. Pero después nos dice que la estrella se detiene. Resulta que en algún momento de estas tres aparentes visiones, de la conjunción, una de ellas sí es real. Es decir, en algún momento la conjunción sí se logra dar. Y es cuando diera la impresión que la estrella se detiene. Eso sucedió el 3 de octubre del 7 AC. Después se vuelve a mover y esto sucede hacia los inicios de diciembre, hacia mediados de diciembre, que es cuando ven los magos por última vez la estrella. Entonces, tenemos este tema y tenemos datos arqueológicos. Resulta que en 1925, Esnabel, que es un arqueólogo, ayuda en la traducción de unas tablillas cuneiformes de la escuela de Sipar, en la cual justamente se descubre
que este fenómeno astronómico está relatado en esa tablilla. Hoy por hoy, esa tablilla se encuentra en el Museo de Berlín, en Alemania. Entonces, ya tenemos datos históricos, tenemos datos bíblicos y tenemos el dato astronómico que nos ha ayudado a ubicarnos en el 3 de octubre del 7 AC como la fecha del nacimiento de Jesús. Como le digo, la explicación de esto es muy larga y si gustan pueden ver el video que probablemente Brian se lo va a compartir luego porque es un poco extenso. Otro ejemplo es la muerte y la resurrección de Jesús. Y con esto vamos a ir concluyendo nuestra exposición. ¿Por qué es importante este tema? Porque siempre se nos enseñó a nosotros que el Señor muere viernes, está enterrado el sábado, resucita el domingo. Pero ese es un invento católico, porque ustedes se darán cuenta que para la Iglesia Católica y la Semana Santa siempre cae jueves, viernes, sábado, domingo. Pero resulta que la Pascua, y ahí regresamos a nuestra astronomía, ¿quién marcaba los tiempos para los hebreos? La luna. Es decir, que el 14 de Nisan tenía que festejarse la Pascua. Es decir, 14 días después de iniciado el mes de Nisan, se debería festejar la Pascua. Es decir, que el 14 de Nisan caiga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tenía que festejarse la Pascua. No los viernes, sino el 14 de Nisan. Entonces ya eso nos da una ventana muy amplia. ¿Qué día cayó el 14 de Nisan cuando fue crucificado Jesús? Y entonces nuevamente lo que vamos a hacer es tomar los datos de la Biblia y vamos a ordenarlos para poder llegar a una conclusión. Lo primero que vemos son las famosas 70 semanas de Daniel, porque dice que a la mitad de las semanas le será quitada la vida al Mesías. Eso quiere decir que su ministerio duró 3 años y medio. Ya es un dato, ya tenemos un dato. Ahora, también sabemos de que Juan Bautista inicia su ministerio el 27 AC. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Lucas que el ministerio de Juan Bautista se inició en el 15º año del emperador Tiberio César. Eso nos ubica en el 27 DC. Entonces ya tenemos dos datos, que la profecía de Daniel nos ubica en el 33 DC y que el ministerio de Juan Bautista se inicia en el 27 DC. Pero además tenemos y sabemos que Pilatos fue el procurador romano que estuvo en el juicio de Jesús. Entonces ahora tenemos que, por historia universal, sabemos de que Pilatos gobernó o fue el representante de Roma entre el 26 DC y el 36 DC. Entonces, ¿dónde usamos la astronomía? Simple. Lo que vamos a hacer es que, como sabemos que los hebreos usan el calendario lunar, entonces el 14 de Nisan cae en luna llena. Entonces lo que vamos a hacer es usar la astronomía y como sabemos que es una ciencia exacta, lo que vamos a hacer es agarrar un calendario lunar y llevarlo hasta esto que calce con nosotros. Entonces vamos a entrar a una tabla que se encuentra en la Universidad de Oxford, en el departamento de astrofísica, y vamos a ver qué días entre el 26 y el 36 DC cae o que nos calce con la profecía bíblica de los 3 días y las 3 noches, y que esto calce con las fiestas judías. Tenemos que tener en cuenta que el 14 de Nisan es la Pascua, sí o sí, caiga lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, y que al día siguiente empieza la fiesta de los panes sin levadura. Todo esto se encuentra en Levítico 23 y el 15 de Nisan empieza la fiesta de levaduras. Ahora, ojo con este detalle. Sin embargo, la fiesta de las primicias la determina el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Porque la fiesta de las primicias no tiene una fecha fija en el calendario, sino que será el primer día útil después de iniciada la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, imaginemos que el 15 de Nisan cayó martes. Entonces, la fiesta de las primicias será el siguiente domingo, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo recién se festeja la fiesta de las primicias. Entonces, si este 15 de Nisan cae jueves, cae viernes o cada sábado, nos va a empujar la fiesta y nos va a dar una ventana. Entonces, vayamos a la ventana astronómica que hemos descubierto en la Universidad de Oxford y vamos a ver que tenemos algunas fechas interesantes. Por ejemplo, el 26 DC resulta que cayó domingo, descartado.
¿Por qué? Porque si cae domingo, el 14 de Nisan, significa que el lunes es la fiesta de los panes sin levadura, por ende, el domingo estaría mucho más lejos de los 3 días que nos habla la Biblia. Entonces, por descarte, podemos empezar a sacar todas las fechas que están muy lejos y nos vamos a quedar con 3 fechas, que es el 30, el 33 y el 34. O sea, se dan cuenta qué interesante que la astronomía ahora sí nos ha ubicado en fechas bien cercanas. Ahora, ¿cómo descartamos el 30 y el 34? Ahí entra nuevamente Daniel. Sabemos que por la descripción del Evangelio de Juan, que cuando Jesús fue bautizado fue vísperas de la Pascua, ya que nos relata que después de ser bautizado se vienen las bodas de Canaán y que aún no habían sido la Pascua. Sin embargo, el ministerio de Jesús no inicia en la Pascua, sino inicia muy probablemente en la fiesta de las trompetas o en las fiestas del otoño. Ahí empieza el ministerio de Jesús. Entonces, si Jesús muere en el 33 DC y sabemos que tuvo un ministerio de 3 años y medio, esto nos ubica con mucha claridad, de acuerdo a los datos históricos, que el ministerio de Jesús inicia hacia los finales del año 29, con lo cual descartamos el año 30 y el año 34 y nos quedamos con el año 33. Y ahora resulta de que Jesús muere el jueves, que es la fecha que cae el día de Nisan, y como el 15 es una fiesta solemne, es decir, el día viernes no se puede hacer nada porque fiesta solemne significa de que no se debe cumplir todos los rigores del Shabbat. Es decir, Jesús es crucificado el jueves, el viernes las mujeres no pueden atender el cuerpo de Jesús porque no pueden hacer nada porque se cumplen todos los rigores del Shabbat. El sábado, obviamente el sábado no pueden hacer nada y por eso las mujeres van a la tumba el primer día útil. ¿Cuándo es el primer día útil? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, las fiestas de las fiestas. Y Jesús resucita justamente cumpliendo 3 días, 3 noches, si consideramos la profecía que él mismo hace en el capítulo 2 de Juan, en el cual Jesús dice, derribarán este templo, refiriéndose a él, y lo restauraré en 3 días. Cuando se empieza a destruir el templo, justamente cuando Pilatos da la orden de la crucifixión, ya que sabemos que a las 9 de la mañana Jesús ya está en la cruz, pero la crucifixión no era simplemente que te crucificaban. Había todo un rito, y esto lo conocemos con la historia universal, había todo un rito hacia la crucifixión, la colocación de la corona de espinas, los látigos, las burlas, o sea, había todo un protocolo para la crucifixión. Esto ubica que el inicio de la destrucción del templo, es decir, cuando empiezan a martirizar a Jesús es aproximadamente entre las 4:30 y 5 de la mañana. Si tú cuentas desde ahí hasta el domingo de resurrección, y viendo el calendario como ven los judíos, es decir, de tarde a tarde, vas a descubrir que hay 3 días y 3 noches clavaditos. Muy bien, entonces, hemos visto 3 casos muy prácticos en los cuales hemos aplicado la astronomía en nuestros estudios bíblicos. Y entonces, ahora simplemente pasaríamos a preguntas y respuestas. Como les digo, en este tema de astronomía no hay muchos datos o muchos libros que nos enseñen, y todo lo que he logrado aprender o investigar hasta la fecha ha sido justamente buceando en datos históricos y datos de universidades, y he descubierto que efectivamente la astronomía es una ciencia exacta y está ampliamente difundida en la Biblia. Y los datos astronómicos, como hemos visto en los 3 casos prácticos, nos ha ayudado en nuestros estudios bíblicos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Brian, si estás ahí, pasaríamos a preguntas y respuestas. Así es. Tenemos algunas preguntas por acá de parte de Ramírez. Dice, ¿qué tipo de magos eran los que seguían la estrella? ¿Eran los mismos que conocemos en este tiempo que hacen trucos o cómo eran? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Contesto, en el griego, mago tiene 2 acepciones, como ángelus, y permítanme usar la palabra ángel
para que esto nos quede claro el concepto de mago. Resulta que ángel en el griego significa mensajero de Dios, pero ángel puede ser un mensajero divino, es decir, un ángel, como lo que conocemos en español ángel, pero también puede ser una persona. ¿Dónde descubres quién es quién? De acuerdo a la gramática griega, esto se descubre en el párrafo, es decir, por ejemplo, en el caso de María, el ángel Gabriel se le aparece, y se usa la palabra angelus, y le da las buenas nuevas. En ese caso se refiere a un mensajero celestial. Sin embargo, Pablo en Corintios nos habla justamente de que las mujeres deben de estar vestidas correctamente y que las mujeres casadas deben de usar velo para que no sean tentación para los ángeles de Dios. Está hablando de un mensajero humano, es decir, está hablando de alguien que trae las buenas nuevas de Dios y que se podría fijar pensando que es una mujer soltera cuando es casada, y por eso Pablo hace tanto énfasis en el velo. Entonces, la palabra ángel, para saber si se refiere a un ángel espiritual o a un ángel terrenal, es decir, una persona que porta el mensaje de Dios, que hoy en día vendría a ser, por ejemplo, los misioneros o los evangelistas que van de iglesia en iglesia llevando las buenas nuevas. Entonces, la forma de descubrir era justamente en el texto. Entonces, la palabra mago tiene exactamente la misma acepción. Vemos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, en la cual esa acepción, una de las acepciones es lo que dice Ramírez, ¿no? El mago que hace sorpresa, ¿no? O sea, que hace trucos y entonces tú, wow, perdón, te sorprendes y dices, wow, este es un mago. ¿Y dónde te das cuenta de eso? En el relato, es decir, en el párrafo. Sin embargo, la otra acepción en el griego, de usar la palabra mago, es para la persona sabia. Es decir, viene una persona con mucho conocimiento y tú dices, wow, cuánto sabe. Es exactamente la misma expresión mago. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta de que esta palabra mago, usada en Mateo y en Lucas, se refiere a sabios? En el contexto. Nos damos cuenta que eran personas muy entendidas sobre la astronomía. Inclusive cuando se encuentran con Herodes el Grande, Herodes trae también a sus eruditos y lo que hace es contrastar la información que le están dando los magos, o sea, los sabios, contra la información que le da la gente que tenía Herodes. Entonces, de acuerdo al contexto, esta palabra mago se refiere a personas sabias. Y lo que tú pasaba es que cuando tú conocías a esas personas sabias decías, wow, cuánto sabe. Y entonces ese wow es el concepto de mago. Espero que haya quedado clara la respuesta y la razón en la cual te das cuenta si se refiere a sabios o si se refiere a una persona que hace trucos es en el relato o en el párrafo que uno está leyendo. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, a ver, quisiera saber qué simboliza el sol y la luna y las estrellas. ¿En dónde? Porque los símbolos van de acuerdo a la descripción del relato bíblico. O sea, no es que el sol significa algo y la luna significa otra cosa, o sea, son astros. Son astros que en algunos casos simbolizan determinadas cosas y otras no. No necesariamente el sol siempre simboliza algo y la luna siempre significa algo. Son simplemente ubicaciones. Por ejemplo, regresando a lo que habíamos visto del fenómeno astronómico del 23 de septiembre del 2017, el relato nos habla de que la mujer va a estar vestida del sol, es decir, que va a estar en la parte superior y que tendrá la luna a sus pies. Simplemente nos está hablando de ubicaciones, pero no significa necesariamente algo. Muy bien, vamos a terminar esta conferencia, estimado Manuel. Gracias, muchas gracias por esta conferencia. Estamos viéndonos entonces para la próxima conferencia que vamos a tener acerca de la historia de las traducciones de la Biblia. Muchas gracias. Le dejo las últimas palabras, estimado expositor. Ok, simplemente agradecerle su tiempo. Hemos visto rápidamente de que Dios en su grande sabiduría ha puesto los astros ahí con un objetivo bien claro. Es nosotros ver que la astronomía nos cuenta la obra de sus manos, su creación,
y nos muestra que Dios nunca deja de tener el control de todo. Porque todas las profecías bíblicas que vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están ligadas en muchos casos, como el capítulo 12 de Apocalipsis, a temas astronómicos. Y esto ha sido dado a nosotros para que nos sorprendamos de la magnificencia de nuestro Dios. Gracias por su tiempo, Dios los bendiga, y esto ya Brian tendrá la gentileza de pasarle los enlaces con más detalles donde está explicado los temas que hemos visto esta tarde.